En el tejido invisible del cielo, donde los astros no solo brillan sino que también dictan el pulso simbólico de las almas, se alza Libra como una balanza suspendida entre fuerzas que parecen opuestas pero que en realidad se buscan con una nostalgia antigua. No es un signo de ruido ni de imposición, sino de equilibrio forjado en la tensión sagrada entre extremos que se niegan a destruirse. Su energía no nace del impulso ciego, sino de la observación profunda. Allí donde otros arremeten, Libra contempla. Donde otros deciden en un instante, Libra escucha el eco de todas las posibilidades. Esa escucha no es debilidad, sino un arte antiguo que solo los que han sentido el peso de la dualidad pueden comprender. En su interior no habita la indecisión como defecto, sino la consciencia de que toda elección crea un universo y destruye otro. En el plano simbólico, Libra es la forja donde se templaba la justicia en los relatos primordiales del destino. No una justicia rígida ni fría, sino una justicia que respira, que se adapta, que intenta no romper aquello que aún puede ser salvado. Es el guardián del punto medio donde la luz y la sombra acuerdan coexistir sin anularse. Su camino no es sencillo. Caminar bajo esta influencia es aprender que la armonía no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostenerlo sin perder el centro. Es comprender que la belleza no es adorno, sino estructura invisible que mantiene unido lo que amenaza con dispersarse. En esa tarea, Libra se convierte en mediador entre mundos internos en guerra, arquitecto de puentes donde otros solo ven abismos. En el lenguaje de los símbolos, su fuerza no grita, pero resiste. No impone, pero persiste. Y aunque el mundo pueda confundir su búsqueda de equilibrio con vacilación, en realidad encierra una de las formas más complejas de valentía, la de no precipitarse cuando el caos empuja, la de sostener la duda hasta que la verdad se revele sin violencia. Bajo su influencia, el destino no es una línea recta, sino una danza de compensaciones constantes. Cada movimiento exige su contrario para no romper la estructura invisible del cosmos. Y en esa danza, Libra no es espectador, sino eje silencioso. Así se manifiesta una energía que no pertenece a la conquista ni a la retirada, sino al punto exacto donde ambas se encuentran y se transforman. Allí donde el universo parece dividirse, surge la capacidad de unir sin borrar, de armonizar sin dominar, de comprender sin destruir. En la profundidad del arquetipo que sostiene a Libra se oculta una arquitectura mucho más compleja que la simple imagen de la balanza. No se trata únicamente de equilibrio, sino de la conciencia viva de que todo equilibrio es inestable por naturaleza, de que toda armonía es un acuerdo temporal entre fuerzas que podrían volver a separarse en cualquier instante. Libra no vive en la calma, sino en la gestión constante de la tensión. Su esencia está regida por la influencia de Venus, no como símbolo de placer superficial, sino como inteligencia estética del universo. Bajo este prisma, todo lo que existe tiene forma, proporción, ritmo y posibilidad de belleza incluso en el conflicto. Por eso Libra no tolera el caos desordenado, pero tampoco la rigidez absoluta. Su sensibilidad no es decorativa, es estructural, percibe cuando algo está a punto de romperse no porque lo vea, sino porque lo siente desalineado. En su interior se libra una batalla silenciosa entre el impulso de decidir y el impulso de contemplar. Esta tensión no es un error del sistema, sino el sistema mismo funcionando. Cada elección para Libra es una bifurcación irreversible del destino, y por eso la mente no actúa como espada, sino como balanza en movimiento perpetuo. Donde otros ven una decisión, Libra ve una red de consecuencias encadenadas que se expanden como ondas invisibles en la realidad. La dimensión épica de este arquetipo se revela en su relación con la justicia simbólica. En los antiguos relatos, la justicia no era solo una norma, sino una entidad viva. Figuras como Temis o Astraea encarnan ese principio que Libra hereda como impulso interno, la necesidad de que el mundo no se desgarre en arbitrariedad. Pero a diferencia de esas entidades que dictan orden desde lo absoluto, Libra intenta sostener el orden dentro de lo humano, donde nada es completamente puro ni completamente corrupto. Este signo no busca imponer justicia, sino restaurar equilibrio donde el exceso ha distorsionado la verdad. Sin embargo, ese mismo impulso lo convierte en rehén de la complejidad moral del mundo. Porque allí donde todo tiene matices, la acción inmediata se vuelve difícil. Y sin embargo, no actuar también es una forma de acción, una que genera su propia deuda energética con el destino. La verdadera prueba de Libra no es elegir, sino sostener la elección una vez realizada sin desmoronarse en la duda posterior. Su mente puede convertirse en un tribunal infinito donde cada argumento a favor tiene su reflejo en contra, como espejos enfrentados que multiplican las posibilidades hasta el vértigo.
Pero ese mismo tribunal interno es lo que le otorga una percepción excepcional de la equidad, de la proporcionalidad, de la belleza lógica del mundo cuando se encuentra en armonía. En el plano energético, Libra actúa como mediador entre fuerzas opuestas que no pueden coexistir sin un puente. Su presencia en cualquier sistema humano tiende a suavizar los extremos, a introducir conversación donde había confrontación, a generar lenguaje donde solo existía reacción. Pero este rol tiene un coste invisible. Al intentar comprender todos los puntos de vista, corre el riesgo de diluir el propio centro si no aprende a sostenerlo con firmeza interna. La épica de Libra no se escribe en la conquista, sino en la negociación constante con el caos. Es el héroe que no empuña la espada como primera opción, sino como último recurso tras haber agotado todos los caminos del entendimiento. Pero el universo no siempre recompensa la diplomacia con reciprocidad inmediata, y ahí surge su gran desafío: comprender que la armonía no depende únicamente de su esfuerzo, sino también de la disposición del entorno a ser armonizado. Existe en Libra una sensibilidad extrema hacia la percepción ajena. Esta capacidad lo convierte en lector natural de atmósferas emocionales, capaz de detectar fracturas invisibles en los vínculos, silencios que pesan más que las palabras, tensiones que aún no han sido verbalizadas. Pero esa misma sensibilidad puede transformarse en carga cuando se convierte en prioridad absoluta el equilibrio externo por encima del interno. El arquetipo cardinal de Libra revela su verdadera paradoja: es iniciación a través de la relación. No inicia acciones en solitario, sino a través del otro, del vínculo, del espejo. Cada encuentro es una puerta a una versión distinta de sí mismo, y cada conflicto es una oportunidad de redefinir qué significa equilibrio en un contexto nuevo. Sin embargo, iniciar desde la relación implica depender de múltiples variables externas, lo que convierte su camino en uno de los más complejos del zodiaco. En su dimensión más elevada, Libra no es indecisión, sino conciencia expandida de la responsabilidad que implica toda elección. Entiende, incluso sin formularlo, que cada decisión reorganiza la geometría del mundo a su alrededor. Por eso su pausa no es vacío, sino cálculo invisible de justicia emocional, estética y ética simultáneamente. Pero en su sombra, Libra puede convertirse en reflejo de todos menos de sí mismo. Puede aprender a agradar antes que a afirmar, a equilibrar antes que a sostener su propia verdad, a suavizar conflictos hasta el punto de invisibilizarse dentro de ellos. Esta disolución del yo no es su destino inevitable, sino su prueba más profunda: aprender que el equilibrio no es desaparecer en el otro, sino mantenerse entero mientras se construye el puente. El destino de este arquetipo no es la perfección del balance, sino la aceptación de que el balance perfecto no existe de forma permanente. Solo existen momentos de armonía que deben ser recreados una y otra vez con conciencia, intención y valentía. Y en esa recreación constante, Libra se convierte en artesano del orden invisible, en guardián de la proporción en un universo que tiende naturalmente al desajuste. Así, lo que parece indecisión es en realidad una forma avanzada de percepción. Lo que parece suavidad es una estrategia de contención del caos. Y lo que parece fragilidad es, en su núcleo más profundo, la capacidad de sostener el peso de múltiples verdades sin romperse bajo su propia expansión. En la evolución más profunda del arquetipo de Libra se revela una dimensión que no pertenece ya al equilibrio como objetivo, sino al equilibrio como campo de batalla invisible donde la identidad se redefine a cada instante. En ese nivel, ya no existe la simple idea de decidir entre dos opciones, porque cada opción contiene fragmentos de identidad futura que aún no han sido vividos y ecos de versiones del destino que se disuelven en el momento mismo de ser rechazadas. La mente bajo esta vibración no funciona como una línea, sino como una estructura simultánea donde el tiempo se pliega. El pasado no desaparece, sino que participa en cada decisión como argumento, y el futuro no es una meta, sino una presión silenciosa que empuja todas las posibilidades hacia una forma que aún no ha cristalizado. Por eso la experiencia interna no es estática, sino una especie de oscilación constante entre universos posibles que compiten por existir. En este nivel profundo, Libra no solo percibe relaciones externas, sino que se convierte en relación en sí misma. Su identidad no se construye de manera aislada, sino a través de la interacción continua con el otro, como si cada vínculo fuera un espejo que no refleja una imagen fija, sino una multiplicidad de versiones en movimiento. Esto genera una identidad relacional, donde el yo no es un núcleo sólido, sino un centro de gravedad que cambia según la calidad del vínculo que lo atraviesa. La estética, regida por la influencia venusina, deja de ser un gusto y se convierte en un sistema de verdad. La armonía no es solo belleza, sino evidencia de que algo está correctamente alineado con su propia naturaleza. El desequilibrio,
En cambio, no es únicamente fealdad, sino señal de que una estructura interna o externa ha perdido coherencia con su propósito original. Esta percepción convierte cada entorno en un lenguaje cifrado que Libra interpreta sin necesidad de palabras. En la profundidad de este arquetipo aparece una forma de justicia que no depende de leyes externas, sino de una sensibilidad casi orgánica hacia la proporción. Todo exceso genera tensión, toda ausencia genera vacío, y el equilibrio no es un punto fijo, sino una negociación constante entre fuerzas que nunca dejan de moverse. En ese sentido, la justicia interna de Libra no es un tribunal, sino un sistema vivo de compensaciones dinámicas que intenta evitar que la realidad se fracture en extremos irreconciliables. Sin embargo, esta capacidad de percibir todos los lados de una situación genera una carga invisible, la acumulación de perspectivas simultáneas que no pueden resolverse sin pérdida. Cada elección implica una forma de duelo energético, porque aquello que no se elige no desaparece, sino que permanece como potencial no realizado, como posibilidad suspendida que sigue existiendo en la conciencia como eco. En su expresión más elevada, Libra desarrolla una diplomacia que no es simple conciliación, sino ingeniería de realidades sociales. Es capaz de leer el lenguaje no verbal de los conflictos, anticipar puntos de ruptura y reconfigurar dinámicas antes de que estallen. Esta habilidad lo convierte en un estabilizador natural de sistemas humanos, pero también en un portador silencioso de tensiones ajenas que no siempre le pertenecen. En su sombra más compleja, esta misma sensibilidad puede transformarse en una disolución progresiva de los límites personales. Al intentar comprenderlo todo, puede absorberlo todo. Al intentar armonizarlo todo, puede perder la capacidad de distinguir qué pertenece a su propio centro y qué pertenece al campo emocional externo. En ese punto, el equilibrio deja de ser una fortaleza y se convierte en una frontera difusa. Existe también una dimensión casi mítica en la forma en que Libra se relaciona con la verdad. No la concibe como una entidad única, sino como una arquitectura de perspectivas que deben coexistir sin destruirse. Pero el mundo no siempre permite la coexistencia perfecta de todas las versiones de la verdad, y ahí surge el conflicto esencial de este arquetipo, la imposibilidad de sostener todas las narrativas sin sacrificar la coherencia de una acción concreta. El impulso de evitar el conflicto directo no nace de la debilidad, sino de una comprensión profunda de su naturaleza expansiva. Un conflicto no resuelto no desaparece, sino que se multiplica en formas más sutiles, infiltrándose en el lenguaje, en la atmósfera emocional, en la estructura invisible de las relaciones. Por eso Libra tiende a buscar resolución antes que confrontación, incluso cuando la confrontación sería más rápida. Sin embargo, esta estrategia requiere una enorme energía interna, porque sostener la tensión sin romperla también es una forma de combate. En el plano simbólico más alto, Libra representa la conciencia de que toda interacción es una forma de negociación con el caos. Nada permanece estable por sí mismo, todo equilibrio es un logro momentáneo que debe ser recreado constantemente. Esta percepción convierte la vida en un arte de reajuste continuo, donde cada gesto tiene el potencial de alterar la proporción del conjunto. La relación con el deseo también adopta una forma compleja. No es un impulso lineal, sino un diálogo entre lo que se quiere, lo que se percibe como justo, y lo que se considera armonioso dentro del sistema en el que se está inmerso. Esta triple capa de filtrado hace que el deseo no sea inmediato, sino procesado a través de múltiples niveles de coherencia interna y externa. En su dimensión más elevada, Libra no busca simplemente equilibrio, sino integración de polaridades sin pérdida de identidad. Esto implica sostener la tensión entre opuestos sin caer en la necesidad de eliminarlos. Pero sostener esa tensión exige una madurez psicológica que no siempre es comprendida por el entorno, que puede interpretar la pausa como indecisión o la contemplación como falta de acción. El verdadero campo de desarrollo de este arquetipo está en aprender que no todo equilibrio es simetría y que no toda justicia es proporcionalidad exacta. A veces el equilibrio se logra mediante ajustes asimétricos, mediante decisiones que no satisfacen todas las partes pero que preservan la continuidad del sistema en su conjunto. Esa comprensión transforma la percepción del conflicto, dejándolo de ver como fallo y comenzándolo a ver como parte estructural del movimiento vital. En su forma más elevada, este arquetipo se convierte en un puente consciente entre mundos que no podrían comunicarse sin mediación. No elimina las diferencias, sino que crea condiciones para que esas diferencias no destruyan el tejido común. Y en esa tarea, aunque el mundo externo pueda no reconocerlo, se sostiene una de las formas más complejas de fortaleza, la de permanecer en el centro de la tensión sin romperse ni desaparecer en ella.
En el estrato más sutil del arquetipo de Libra se manifiesta una verdad que rara vez se expresa con claridad: el equilibrio no es un estado de paz, sino una tensión perfectamente organizada que nunca deja de moverse. Bajo esta perspectiva, la existencia de Libra no se define por alcanzar un punto medio, sino por sostener la conciencia de que ese punto medio está vivo, respira, se desplaza y se reconfigura constantemente bajo la presión de fuerzas invisibles. En ese nivel profundo, la percepción deja de ser lineal y se convierte en arquitectura dinámica. Cada interacción humana no es solo un intercambio, sino una modificación del campo completo de posibilidades. Un gesto altera la geometría emocional del entorno. Una palabra inclina ligeramente la balanza de realidades potenciales. Y Libra, sin buscarlo de forma consciente, percibe esas microvariaciones como si fueran corrientes de aire en un espacio invisible que solo su sensibilidad puede registrar con precisión. La dimensión épica de este arquetipo se intensifica cuando se comprende que su misión no es evitar el conflicto, sino evitar que el conflicto destruya la posibilidad de continuidad. No se trata de eliminar la tormenta, sino de impedir que la tormenta rompa la estructura del mundo compartido. En ese sentido, Libra no es un pacificador pasivo, sino un ingeniero del umbral, alguien que trabaja en la frontera donde el orden puede colapsar en caos o transformarse en nueva forma de armonía. La mente bajo esta influencia no funciona como un instrumento de decisión rápida, sino como un sistema de calibración permanente. Cada opción es evaluada no solo por su resultado inmediato, sino por la forma en que reconfigura el tejido completo de relaciones, consecuencias y resonancias futuras. Esto genera una forma de pensamiento que no busca velocidad, sino coherencia estructural. Y en un mundo que valora la inmediatez, esa profundidad puede ser malinterpretada como vacilación, cuando en realidad es una forma avanzada de percepción sistémica. En el núcleo simbólico de este arquetipo existe una relación compleja con la identidad. El yo no se percibe como una entidad aislada, sino como una intersección de influencias, miradas, expectativas y reflejos. Esto no implica ausencia de identidad, sino identidad distribuida, una forma de existencia en la que el centro no es rígido, sino elástico. El peligro de esta configuración es la dispersión, pero su potencia radica en la capacidad de adaptación sin pérdida total de coherencia interna. La influencia venusina en este nivel deja de ser estética superficial para convertirse en un principio de orden universal. La belleza no es decoración, sino señal de que algo está correctamente integrado en su propia estructura. Por eso Libra no solo busca belleza en lo visible, sino también en la lógica de las relaciones, en la coherencia de los argumentos, en la simetría oculta de las emociones cuando se encuentran en equilibrio dinámico. En su dimensión más elevada, este arquetipo desarrolla una forma de inteligencia relacional que no se basa en imponer, sino en sintonizar. No fuerza las dinámicas, sino que las escucha hasta comprender su frecuencia interna. Esta capacidad de sintonización convierte a Libra en un mediador natural entre sistemas humanos que, sin esa intervención, tenderían a fragmentarse por exceso de rigidez o de impulso. Sin embargo, esa misma capacidad de resonar con todo genera una exposición constante a múltiples tensiones simultáneas. Cada conflicto ajeno puede ser sentido como propio en algún nivel, cada desequilibrio externo puede generar una vibración interna que exige reajuste. En ese punto, la vida se convierte en un proceso continuo de regulación energética, donde el desafío no es solo externo, sino profundamente interno. La épica de Libra no reside en la victoria sobre otros, sino en la victoria sobre la fragmentación. No se trata de dominar, sino de mantener unido aquello que la naturaleza misma del conflicto tiende a separar. Pero esa tarea no tiene final, porque el equilibrio perfecto no existe como estado permanente, sino como instante fugaz que debe ser reconstruido una y otra vez en condiciones siempre cambiantes. En su expresión más compleja, este arquetipo enfrenta una paradoja fundamental, la necesidad de decidir en un universo que se percibe como múltiple y simultáneo. Cada decisión simplifica la realidad, pero también la reduce. Cada elección organiza el caos, pero también excluye posibilidades que continúan existiendo en forma latente. Esta conciencia de la pérdida inherente a toda acción genera una profundidad reflexiva que no es indecisión, sino respeto por la densidad del real. La relación con la justicia adquiere aquí una forma casi ontológica. No se trata de castigo o recompensa, sino de proporción energética entre acciones y consecuencias. Libra percibe cuando algo está descompensado incluso antes de que se manifieste plenamente. Esa anticipación convierte su percepción en una especie de barómetro invisible de la estabilidad social y emocional de su entorno.
En el plano más sutil, este arquetipo actúa como un estabilizador de sistemas caóticos, no eliminando la inestabilidad, sino distribuyéndola de manera que no se concentre en un punto de ruptura. Esta función es invisible, pero esencial. Sin ella, muchas dinámicas humanas colapsarían por acumulación de tensiones no procesadas. A nivel interno, el mayor desafío consiste en no perder la referencia del propio centro en medio de tantas fuerzas externas. Porque al estar constantemente en diálogo con el entorno, existe el riesgo de que el entorno defina completamente la identidad. Por eso, el verdadero crecimiento de este arquetipo implica desarrollar un centro silencioso que no dependa de la aprobación, la armonía externa o la validación del equilibrio perfecto. En su forma más elevada, Libra no busca agradar ni evitar el conflicto, sino comprender la estructura profunda del conflicto para transformarlo en un campo de negociación donde la destrucción no sea la única salida posible. Esta capacidad no elimina la tensión del mundo, pero sí modifica su trayectoria, permitiendo que el choque de opuestos genere nuevas formas de orden en lugar de colapso. Así, lo que parece suavidad se revela como estrategia compleja de sostenimiento de sistemas. Lo que parece indecisión se revela como percepción expandida de consecuencias. Y lo que parece fragilidad se convierte en una forma refinada de resistencia ante el caos, una resistencia que no se basa en la rigidez, sino en la capacidad de permanecer flexible sin romperse bajo la presión constante de múltiples realidades simultáneas. En el plano más profundo del arquetipo de Libra se revela una dimensión que trasciende la idea de equilibrio como meta y lo convierte en una forma de conciencia aplicada a la estructura misma de la realidad social y emocional. En este nivel, ya no se trata de armonizar fuerzas externas únicamente, sino de comprender que toda existencia humana se despliega dentro de un campo de relaciones interdependientes donde cada movimiento modifica la totalidad del sistema, incluso cuando ese cambio no es inmediatamente visible. La energía de este arquetipo puede entenderse como una inteligencia de red antes de que el concepto de red exista como tal. Todo vínculo es un nodo, toda emoción es una corriente, toda decisión es una redistribución de tensión. En ese tejido invisible, Libra percibe la arquitectura completa de lo humano como si fuera un organismo vivo que respira a través de interacciones. No hay gesto aislado, no hay palabra independiente, no hay conflicto que no se propague en ondas sutiles hacia otros puntos del sistema. En esta profundidad, la identidad deja de ser una entidad cerrada y se convierte en una función relacional. El yo no existe sin el otro, pero tampoco se disuelve en él. Surge una forma de existencia intermedia donde la conciencia se define por su capacidad de ajuste, de resonancia y de calibración constante con lo externo. Esto no implica ausencia de núcleo, sino un núcleo flexible, capaz de adaptarse sin romperse, como una estructura que mantiene su forma precisamente porque puede deformarse sin perder cohesión interna. La dimensión épica de este arquetipo se intensifica cuando se comprende que su verdadera tarea no es evitar la ruptura, sino retrasar el colapso innecesario del sistema hasta que exista una forma superior de orden posible. No todo conflicto debe resolverse de inmediato, pero tampoco todo conflicto debe dejarse expandir sin contención. En ese punto intermedio se sitúa su función esencial, sostener el umbral entre la desintegración y la transformación. En su expresión más elevada, esta conciencia actúa como una forma de inteligencia estratégica aplicada a la convivencia. No es simple diplomacia superficial, sino lectura profunda de dinámicas invisibles. Detecta cuando una tensión está acumulándose bajo la superficie de la aparente calma y cuando una explosión emocional es en realidad el resultado de múltiples desequilibrios no expresados. Esa capacidad de anticipación convierte a este arquetipo en un estabilizador natural de sistemas humanos complejos. Sin embargo, esa sensibilidad extrema tiene un coste energético significativo. Al percibir múltiples capas de realidad simultáneamente, la mente no descansa en una sola versión del mundo, sino que habita todas las versiones posibles al mismo tiempo. Esto genera una forma de sobrecarga perceptiva donde cada situación contiene demasiados ángulos, demasiadas interpretaciones, demasiadas implicaciones. La consecuencia no es confusión superficial, sino profundidad excesiva de análisis que ralentiza la acción sin impedirla. La ética interna de este arquetipo no se basa en normas rígidas, sino en proporciones dinámicas. Lo correcto no es absoluto, sino contextual. Lo justo no es fijo, sino relacional. Esta visión convierte cada decisión en una obra de ajuste fino donde lo importante no es solo el resultado, sino la calidad del equilibrio que se genera a partir de él. En este sentido, la moralidad se parece más a la arquitectura que a la ley, más a la geometría que al juicio. En su dimensión simbólica más alta, Libra no representa indecisión,
sino conciencia expandida de consecuencias simultáneas. Cada elección abre una línea de realidad y cierra otras que no desaparecen del todo, sino que permanecen como ecos potenciales dentro de la estructura mental. Esta percepción de lo no realizado como presencia activa en la conciencia es lo que genera la sensación de peso en cada decisión, no por falta de voluntad, sino por exceso de visión. La relación con el conflicto adquiere aquí una forma sofisticada. El conflicto no es visto como error del sistema, sino como mecanismo natural de ajuste entre fuerzas que no han encontrado aún una forma de coexistencia estable. Por ello, la reacción instintiva no es la confrontación directa, sino la búsqueda de traducción entre lenguajes incompatibles. Esta traducción no siempre es posible, pero el intento de realizarla es parte central de su función arquetípica. En el plano energético, este arquetipo opera como regulador de intensidades. Cuando una fuerza se vuelve excesiva, tiende a generar una respuesta compensatoria. Cuando algo se debilita demasiado, busca reequilibrarse mediante conexión con lo opuesto. Este movimiento constante de ajuste no es consciente en su totalidad, pero define la manera en que este signo interactúa con cualquier sistema humano en el que participa. La paradoja central de esta energía es que su capacidad de ver todos los lados de una situación puede impedirle, en ciertos momentos, ocupar plenamente uno solo de ellos. Esta amplitud de visión, que es su mayor fortaleza, puede convertirse en dificultad cuando el contexto exige una afirmación clara e inmediata. Sin embargo, incluso en esos casos, la pausa no es vacío, sino procesamiento profundo de variables invisibles para la mayoría de los sistemas de percepción. En su dimensión más elevada, este arquetipo se convierte en puente estructural entre opuestos irreconciliables. No elimina la diferencia, sino que la hace transitable. No borra la tensión, sino que la convierte en un espacio de negociación continua. Este papel no es cómodo ni estable, porque el puente siempre está sometido a fuerzas opuestas que tiran en direcciones contrarias, pero su existencia permite que sistemas separados no colapsen en aislamiento absoluto. La estética en este nivel deja de ser preferencia y se convierte en principio organizador del pensamiento. La armonía visual, emocional o conceptual no es un lujo, sino un indicador de coherencia interna. Cuando algo es bello en este sentido profundo, no es solo agradable, sino funcionalmente equilibrado dentro de su propio sistema de relaciones. El desafío más complejo de este arquetipo aparece cuando la necesidad de armonizar el entorno entra en conflicto con la necesidad de preservar la propia estabilidad interna. En ese punto, la tendencia natural a ajustar, suavizar y mediar puede llevar a una erosión progresiva de los límites personales si no existe una conciencia clara de dónde termina el sistema propio y dónde comienza el sistema ajeno. Aún así, su potencial evolutivo radica precisamente en esa tensión. La capacidad de permanecer en el centro de múltiples fuerzas sin disolverse en ninguna de ellas es una forma avanzada de estabilidad dinámica. No es rigidez, sino coherencia flexible. No es ausencia de conflicto, sino integración del conflicto como parte estructural de la existencia. En la profundidad última del arquetipo de Libra aparece una capa de comprensión donde el equilibrio deja de ser un objetivo consciente y se convierte en una condición natural del pensamiento cuando éste alcanza un nivel de sensibilidad extrema hacia la estructura invisible de la realidad. En ese estado, no existe separación clara entre percepción, interpretación y consecuencia, porque todo acto de conciencia es simultáneamente lectura del entorno y modificación sutil del mismo. En este nivel, la mente no opera como un juez que evalúa opciones, sino como un campo de resonancia que detecta desequilibrios antes de que estos se expresen de forma evidente. La realidad se percibe como un sistema de tensiones acumuladas, donde cada interacción humana genera ondas que se propagan más allá de lo visible. Libra no observa solo lo que ocurre, sino lo que está a punto de ocurrir como resultado de la presión acumulada de múltiples variables invisibles. La naturaleza épica de este arquetipo se manifiesta en su función como estabilizador de transición. No pertenece al orden fijo ni al caos absoluto, sino al territorio intermedio donde ambos se negocian continuamente. Ese territorio es inestable por definición, y sin embargo es el único lugar donde la transformación puede ocurrir sin destrucción total. En ese espacio, Libra actúa como una forma de inteligencia que sostiene el umbral entre lo que se desintegra y lo que aún no ha nacido. En su dimensión más elevada, la conciencia deja de experimentar la realidad como una serie de eventos aislados y comienza a percibirla como un único organismo interconectado. Cada conflicto interpersonal no es un hecho separado, sino una manifestación local de un desequilibrio más amplio en la red de relaciones. Cada intento de armonización no es una acción puntual, sino una intervención en la arquitectura global de ese sistema vivo.
La identidad, en este nivel, pierde su forma rígida y se convierte en un centro de gravedad relacional. No es un punto fijo, sino un eje dinámico que se reconfigura según la intensidad de los vínculos que lo atraviesan. Esto genera una experiencia de existencia en la que el yo no es una entidad aislada, sino una convergencia temporal de múltiples influencias, perspectivas y resonancias emocionales. La influencia venusina, en su expresión más profunda, deja de estar asociada únicamente a la belleza y se convierte en principio de coherencia estructural. La belleza no es solo apariencia, sino señal de que las fuerzas internas de un sistema están distribuidas de manera estable. Cuando esa coherencia se rompe, el arquetipo percibe no solo disonancia estética, sino una fractura en la lógica interna del sistema relacional. En este nivel, la justicia deja de ser un concepto normativo y se transforma en una percepción de proporción energética. Cada acción genera un desplazamiento en el equilibrio global del sistema, y cada desequilibrio exige una reorganización posterior. Esta comprensión convierte la existencia en un proceso continuo de reajuste donde nada permanece fijo y todo debe ser constantemente recalibrado para evitar la cristalización del caos o la rigidez del orden absoluto. La complejidad de este arquetipo reside en la simultaneidad de perspectivas que habitan su conciencia. Cada situación contiene múltiples interpretaciones válidas al mismo tiempo, y ninguna puede ser completamente eliminada sin pérdida de información esencial. Esta multiplicidad genera una forma de percepción expandida que dificulta la simplificación, pero que a cambio ofrece una comprensión estructural profunda de los sistemas humanos. El conflicto, desde esta perspectiva, no es una anomalía, sino un mecanismo natural de redistribución de tensiones acumuladas. Sin conflicto, el sistema se estanca, con exceso de conflicto, se fragmenta. Libra opera en la franja donde el conflicto puede ser contenido sin ser negado, donde la tensión puede ser transformada en diálogo en lugar de explosión. Esta función requiere una capacidad extraordinaria de contención emocional y cognitiva. En el plano interno, esta sensibilidad extrema puede generar una exposición constante a múltiples campos emocionales simultáneos. La mente no procesa una sola narrativa, sino varias capas superpuestas de significado, intención y consecuencia. Esto produce una forma de saturación perceptiva donde cada decisión implica no solo una elección, sino una reorganización completa del mapa de posibilidades futuras. La paradoja central de este arquetipo se encuentra en la tensión entre la necesidad de unidad y la inevitabilidad de la fragmentación. Toda búsqueda de armonía implica la exclusión temporal de otras configuraciones posibles, y toda decisión implica la pérdida de ciertas líneas de realidad potencial. Esta conciencia de pérdida estructural no paraliza necesariamente, pero introduce una profundidad reflexiva que ralentiza el impulso directo. En su dimensión más desarrollada, Libra no busca eliminar la diferencia, sino crear condiciones para que las diferencias no destruyan el sistema que las contiene. Esta capacidad convierte al arquetipo en un mediador estructural entre polaridades que, sin intervención, tenderían a colapsar en oposición irreconciliable. No se trata de neutralizar fuerzas, sino de reorganizarlas para que puedan coexistir sin anularse. La función de puente que caracteriza a este arquetipo no es pasiva ni decorativa. Es una estructura sometida a tensión constante, donde cada lado ejerce presión en direcciones opuestas. Sin embargo, es precisamente esa tensión la que le da estabilidad. Sin fuerzas opuestas, el puente no tendría razón de ser, con fuerzas excesivas, colapsaría. Su existencia depende del equilibrio dinámico entre ambos extremos. En el nivel más sutil, la percepción de Libra puede llegar a registrar microdesequilibrios en la comunicación humana antes de que estos se vuelvan conscientes para los demás. Cambios en el tono, silencios prolongados, desplazamientos sutiles en la energía emocional de un entorno se convierten en indicadores de procesos más profundos que aún no han tomado forma explícita. El desafío evolutivo de este arquetipo consiste en sostener su capacidad de mediación sin perder la solidez de su propio eje interno. La tendencia natural a ajustarse al entorno puede llevar a una dilución progresiva de la identidad si no existe una estructura interna suficientemente estable como para resistir la presión de múltiples sistemas externos. En su expresión más elevada, este arquetipo no actúa como simple conciliador, sino como arquitecto de sistemas relacionales complejos. No se limita a resolver conflictos, sino que reorganiza las condiciones en las que esos conflictos emergen, transformando la dinámica subyacente que los genera. Esta capacidad requiere una visión que trasciende lo inmediato y se proyecta hacia la coherencia global del sistema.
En la capa más interna del arquetipo de Libra se manifiesta una realidad que no se percibe con los sentidos ordinarios, sino con una forma de conciencia que interpreta la vida como una red de interdependencias en constante reajuste. En este nivel, el equilibrio deja de ser una meta visible y se convierte en una dinámica subyacente que organiza silenciosamente cada interacción, incluso cuando el desorden parece dominar la superficie de los acontecimientos. La percepción ya no distingue con claridad entre lo interno y lo externo, porque ambos se experimentan como capas de un mismo sistema vivo. La mente no observa la realidad desde fuera, sino que participa en su formación mientras la interpreta. Cada pensamiento es una microintervención en la estructura del entorno, y cada emoción es una señal de ajuste dentro de un campo más amplio que nunca se detiene. En este punto profundo, la función de Libra no es solo relacionar elementos, sino sostener la coherencia del tejido relacional cuando éste se ve sometido a tensiones extremas. No se trata de eliminar la contradicción, sino de evitar que la contradicción se convierta en ruptura. La armonía no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantener el sistema operativo incluso bajo presión simultánea de fuerzas opuestas. La naturaleza épica de este arquetipo se revela en su papel como guardián de la continuidad invisible entre extremos que tienden a separarse. Allí donde otros perciben incompatibilidad absoluta, Libra percibe posibilidad de traducción. No una traducción perfecta, sino una aproximación constante entre lenguajes emocionales, racionales y simbólicos que rara vez coinciden de forma natural. En este nivel, la identidad deja de ser una entidad fija y se transforma en un proceso de ajuste continuo entre múltiples espejos. El yo no es una estructura cerrada, sino una forma de equilibrio momentáneo entre influencias externas e internas. Esta condición genera una sensibilidad extrema hacia cualquier alteración en el entorno relacional, ya que cada cambio externo implica una reconfiguración interna inmediata. La influencia venusina, en su expresión más profunda, deja de ser estética superficial para convertirse en un principio organizador del orden invisible. La belleza no es una preferencia, sino una forma de coherencia estructural que indica cuando un sistema está funcionando en armonía con sus propias leyes internas. La disonancia estética se percibe entonces como una señal de desajuste sistémico, no como simple incomodidad visual o emocional. La conciencia de este arquetipo opera en múltiples niveles simultáneos, donde cada situación contiene capas de significado que se superponen sin anularse. Esta multiplicidad genera una forma de percepción expandida que dificulta la simplificación, pero que permite una comprensión profunda de las dinámicas que subyacen a los conflictos humanos. Nada es visto de forma aislada, porque todo se entiende como parte de una estructura interconectada. El conflicto, en este contexto, no es un accidente, sino una manifestación natural de la tensión entre fuerzas que buscan reorganización. La función de Libra no consiste en eliminar el conflicto, sino en impedir que éste se convierta en destrucción irreparable del sistema. Esto implica una labor constante de regulación, donde cada intervención busca preservar la continuidad del conjunto sin negar la existencia de las diferencias. En el plano energético, este arquetipo actúa como modulador de intensidades relacionales. Cuando una emoción se vuelve excesiva, tiende a generar una respuesta compensatoria. Cuando una conexión se debilita, se reorganizan los vínculos para restaurar cierto nivel de coherencia. Este proceso no es consciente en su totalidad, pero define la forma en que este arquetipo interactúa con cualquier entorno humano. La paradoja fundamental de esta energía reside en la necesidad de tomar decisiones en un campo donde todas las opciones tienen consecuencias simultáneas que se extienden más allá de lo inmediato. Cada elección no solo define un resultado, sino que reconfigura la estructura completa de posibilidades futuras. Esta conciencia amplificada de las implicaciones genera una profundidad reflexiva que ralentiza la acción sin impedirla. En su dimensión más elevada, Libra no busca imponer orden, sino reconocer el orden posible dentro del desorden existente. Esta capacidad implica una forma de inteligencia sistémica que no trabaja con certezas absolutas, sino con equilibrios dinámicos. El objetivo no es alcanzar una estabilidad permanente, sino mantener la coherencia del sistema mientras éste continúa transformándose. La función de puente entre polaridades es una de las expresiones más complejas de este arquetipo. No se trata de neutralizar diferencias, sino de crear condiciones para que esas diferencias puedan coexistir sin destruir el sistema que las contiene. Este papel requiere una resistencia interna significativa, ya que implica sostener tensiones opuestas de manera simultánea sin colapsar hacia ninguno de los extremos. En el nivel más profundo, la percepción de Libra puede llegar a detectar desequilibrios antes de que estos se manifiesten de forma explícita.
cambios sutiles en la energía de una conversación, variaciones mínimas en la coherencia de una dinámica relacional o desplazamientos invisibles en la estructura emocional de un entorno son registrados como indicadores de procesos en desarrollo. El mayor desafío de este arquetipo surge cuando la necesidad de armonizar el entorno entra en conflicto con la preservación de la integridad interna. La tendencia natural a ajustar, suavizar o mediar puede derivar en una pérdida progresiva de límites personales si no existe una estructura interna suficientemente sólida para sostener la propia coherencia frente a múltiples demandas externas. Sin embargo, en su forma más desarrollada, esta energía no se disuelve en el entorno, sino que lo organiza mediante presencia estable. La verdadera fortaleza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de mantenerse coherente mientras se adapta a múltiples sistemas simultáneos. Esta estabilidad dinámica permite que el arquetipo funcione como eje de regulación en contextos complejos. En última instancia, Libra encarna una forma de conciencia que percibe la realidad como un sistema vivo de relaciones en constante transformación. Su función no es congelar ese sistema en una forma ideal, sino participar en su reorganización continua para evitar que la tensión inherente a la existencia derive en ruptura. En ese proceso, lo que parece suavidad se revela como estructura profunda, lo que parece duda se convierte en análisis ampliado, y lo que parece fragilidad se transforma en una forma sofisticada de resiliencia frente al caos.